Órale, compadres, les voy a platicar algo que todavía me duele en el alma. Yo, que creía tener una vieja santita, bien cristiana, que se iba a la iglesia cada domingo mientras yo andaba en la carretera. Híjole, cuando descubrí la neta, casi me da un infarto. El silencio se apoderó del paradero. Era un jueves por la noche, con esa lloviznita fina que caía allá afuera. Ahí estábamos como 5 o 6 traileros sentados en la fonda de Don Nacho, tomando un café de olla bien calientito antes de agarrar carretera otra vez. Cuando Cristóbal, que todos conocen como el michoacano, empezó a hablar así, ya sabíamos que venía historia buena. Carnal, déjame contarte. Esto me pasó hace como 2 años, pero hasta la fecha lo traigo atravesado. ¿A poco no conocen esa sensación cuando crees que tu vida está en orden, que tu casa anda bien, que tu mujer es derecha? Pues así andaba yo. El michoacano le dio un trago a su café, se acomodó la cachucha y siguió. Todos ustedes saben cómo es la vida del tráiler, ¿o no? Uno se parte el lomo, pasa días en la carretera, come mal, duerme peor. Todo eso para llevar el pan a la casa, y lo que más quiere uno es que allá en el cantón las cosas anden bien, que la familia esté tranquila. ¿A poco no? Antes de seguir con mi historia, compadres, échenme la mano. Comenten de dónde andan escuchando esta plática. ¿Andan en la carretera, en su casa o a lo mejor en el taller? Díganme su nombre y de qué estado son para saber que no estoy hablando solo aquí, en el paradero. Todos asentimos con la cabeza. No hay nada peor que andar preocupado por problemas en casa mientras vas manejando. Yo siempre fui buena onda con mis remedios. Llevamos casados unos 15 años. Al principio ella era medio fiesterita. Le gustaba el relajo, ya saben. Pero después, compadre, cambió. Un día llegó diciendo que había ido a una iglesia con la vecina y que se había convertido, que Dios le había tocado el corazón. El michoacano soltó una risa amarga y continuó. En ese momento me dio gusto. ¿Saben? Pensé, qué bendición. Ahora tengo una mujer cristiana que va a cuidar la casa, que va a rezar por mí cuando ande en carretera. Nunca fuimos muy de iglesia, pero siempre respeté, ¿no? Y la Reme empezó a ir cada domingo al culto. Se arreglaba toda, agarraba su Biblia, salía tempranito y regresaba por la tarde. Él se detuvo, tomó otro sorbo de café y se quedó viendo la mesa como si estuviera viendo todo otra vez en su cabeza. Y yo bien menso, todo orgulloso, diciéndole a todo mundo, mi Remedios ahora es cristiana, se volvió otra persona. Hasta empecé a darle dinero para que llevara de ofrenda a la iglesia, de mi sudor carnal, de lo que ganaba fregándome en esta carretera. Juventino, que estaba sentado junto a él, le palmeó el hombro. Y tú te la creíste toda, ¿verdad, Cris? También ella ha de haber sido bien lista para engañarte así. Lista, dice, compadre. No tienes idea. Llegaba a la casa y me platicaba todo del culto, lo que el pastor había dicho, los cantos que habían cantado, la gente que había pasado al frente para aceptar a Cristo, todo con lujo de detalles. ¿Cómo iba yo a sospechar? El michoacano cerró el puño y golpeó suavemente la mesa. Yo salía el viernes de madrugada para el viaje, regresaba hasta el lunes o martes, y ella allá toda derechita, cuidando la casa, hablando de Dios. Hasta los vecinos comentaban, Cristóbal, tu mujer es otra persona, bien cambiada. Y yo, creyendo que era una bendición en mi vida. La mesera vino y llenó las tazas de café. Nadie habló por un rato. Todos queríamos escuchar el resto de la historia. Un día venía regresando de Celaya con una carga de granos. Paré aquí mismo en este paradero y me encontré con Nacho, el que atiende allá en la caja. Se puso medio raro cuando me vio, ¿saben? De volada me di cuenta que algo andaba mal. El michoacano hizo una pausa, nos miró y continuó. Cuando fui a pagar el diésel, Nacho me jaló a un lado. Cris, necesito decirte algo, pero no sé si deba. Ya se me hizo chiquito el corazón. Le dije, suéltalo ya, Nacho, me estás espantando. Y ahí lo soltó.
Vi a tu mujer el domingo pasado en un lugar bien raro. No andaba en la iglesia, compa. En ese momento, el michoacano dio un golpe en la mesa que hizo brincar las tazas. En ese momento no lo creí. Le dije, ¿qué dices, Nacho? Mi vieja es cristiana. Va a la iglesia cada domingo. Me enojé. Pensé que estaba inventando cosas o que había confundido a mis remedios con otra. Pero él insistió. Cris, estoy seguro que era ella. La vi entrando a la casa de doña Soledad, la Chole, esa que todos saben a qué se dedica. Y ustedes saben quién es la Chole, ¿no? Esa que vende de lo prohibido allá por la cancha de fútbol. Todos conocíamos la fama de doña Soledad. Era el punto más pesado del pueblo. No quería creer, pero Nacho no iba a inventar algo así. Es mi compa. Me quedé con eso en la cabeza todo el viaje. No pude ni dormir bien. El michoacano tomó un trago de café. Respiró hondo y continuó. Carnal, esa semana fue la más larga de mi vida. Yo manejando y pensando, ¿será cierto? ¿Será que mi reme me anda engañando así? Cuando llegué a casa la miré diferente, ¿saben? Traté de ver algo raro, alguna señal, pero ella estaba normal, hablando del culto, de la iglesia, todo como siempre. La lluvia afuera se hizo más fuerte. Un relámpago iluminó el paradero por un segundo. Y me quedé con esa espinita, ¿saben? No podía sacármelo de la cabeza. Mi mujer, que yo creía santa, yendo a casa de la traficante más pesada del pueblo, no cuadraba. Movió la cabeza como si todavía no lo creyera. Decidí que necesitaba saber la verdad. El domingo siguiente le dije a la Reme que iba a hacer un viaje corto, que regresaba hasta la noche, pero la neta, carnal, me quedé escondido en la esquina esperando que saliera de la casa. El michoacano nos miró a cada uno antes de continuar. Y fue ahí cuando mi mundo se vino abajo. Yo que pensaba que tenía la mejor esposa del mundo, que le agradecía a Dios por tener una mujer convertida, me habían visto la cara de la peor manera. En ese momento hizo una pausa dramática. Todos estábamos en el filo del asiento queriendo saber qué había pasado. Pero cuando descubrí dónde iba mi vieja de verdad esos domingos, carnal, ahí supe que era el más menso del pueblo. No van a creer esto, pero antes de contarles, ¿ustedes qué hubieran hecho si su mujer les dijera que va a la iglesia, pero sospechan que anda en malos pasos? ¿La seguirían o confiarían ciegamente? Comenten, quiero saber si fui el único menso. Déjenme explicarles bien cómo era todo, porque si no van a pensar que estoy loco. La Remedios siempre fue medio fiesterita, ¿no? Pero un día dijo que se había convertido, que iba a ser cristiana. Para que entiendan bien, tengo que contarles cómo era la Reme antes. Nos conocimos en una kermés del pueblo allá en Zamora. Yo ya era trailero, tenía como 27 años. Ella andaba con sus amigas bien guapa. Bailamos, platicamos, y así empezó todo. Al principio del matrimonio era bien diferente a lo que se volvió después. A Remedios le gustaba la fiesta, salir, echarse unas chelas con las comadres. Nada del otro mundo, cosa normal. Era medio floja con la casa también. Llegaba yo de viaje y a veces estaba todo tirado, los trastes sin lavar, la ropa amontonada. Peleábamos por eso, pero nada serio. Siempre fui tranquilo, ¿saben? Pensé, mujer de tráilero, es así. Hay que tener paciencia porque no es fácil quedarse sola en casa, mientras el marido anda en carretera. La Reme nunca trabajó, solo cuidaba la casa. Entonces yo le pasaba muchas cosas, pero órale, carnal. Algo raro pasó hace como 3 años. Llegaba yo de viaje un lunes, entré a la casa y vi a la Reme limpiando todo, la casa bien arreglada. Se me hizo raro porque no era su estilo. Y viene ella toda sonriente. Cris, tengo algo que contarte. Confieso que me asusté. Cuando la mujer dice así, uno ya piensa lo peor, ¿no? Pero me sorprendió. Dijo que había ido a la iglesia con doña Evarista, nuestra vecina, y que había sentido algo diferente, que el pastor dijo cosas que le llegaron al corazón y que había decidido convertirse. Al principio no le creí mucho. Pensé, esto es pasajero.
ya se le va a pasar. Porque la Reme nunca fue de iglesia. Nos casamos por el civil, no más. Nunca fuimos de rezar ni nada. Pero ella insistió que hablaba en serio, que había aceptado a Jesús y que iba a cambiar de vida. Y órale, parecía que sí había cambiado en los primeros días. Creí que era puro entusiasmo, pero después de unas semanas la casa siempre estaba arreglada. Ya no salía con las amigas fiesteras. Dejó de tomar, empezó a cocinar diario. Hasta me marcaba cuando yo andaba en carretera para decir que estaba rezando por mí. Recuerdo que les dije a mis compas, la Reme se volvió cristiana y cambió completamente. Parece otra persona. Todos se sorprendieron porque conocían cómo era antes. Teófilo, el veracruzano, hasta bromeó. Michoacano, secuestraron a tu vieja. Los extraterrestres pusieron otra en su lugar, pero yo estaba contento, ¿saben? Porque todo trailero quiere tener su casa en orden. Uno ya pasa tantas broncas en la carretera que cuando regresa a casa quiere paz. Y la Reme parecía que por fin había encontrado su camino. Cada domingo iba a la iglesia, se arreglaba bien, no exagerado, pero como una mujer cristiana. Se ponía falda larga, blusa decente, agarraba su Biblia y se iba. Regresaba en la tarde toda serena, hablando de lo que había aprendido en el culto. Cris, hoy el pastor habló sobre la importancia de la familia. Dijo que el hombre es la cabeza del hogar, que la mujer debe respetar y apoyar al marido. Cosas así que para mí tenían sentido. Yo pensaba, gracias a Dios, mi mujer ahora anda por buen camino. A ver, compadres, les voy a decir algo. Apuesto que muchos de ustedes no le van a dar like a este video porque les da cosa admitir que también han sido engañados alguna vez. ¿A poco no? Dale, demuéstrame que no te da miedo darle al botón de me gusta. Si eres valiente y has pasado por algo similar, dale like ahora mismo. ¿O qué? ¿Te da pena? Y no era puro cuento, ¿no? Ella cambió de verdad el comportamiento. Antes la Reme era medio enojona, peleaba por cualquier cosa. Después que se volvió cristiana, se calmó, más paciente. Cuando yo llegaba cansado del viaje, ya tenía comida hecha, casa arreglada, todo listo. También dejó de quejarse de mis viajes. Antes era a cada rato. Cris, nunca estás en casa, puro carretera. Después de la conversión decía, vete con Dios, mi amor, voy a estar rezando por ti. Eso me daba mucha paz para trabajar. Hasta pensé en ir a la iglesia con ella. Nunca fui muy religioso, pero viendo el cambio de ella me dio curiosidad. Solo que por los viajes nunca se podía. Siempre andaba en carretera los domingos. Hablaba mucho del pastor Benedicto. Es un hombre de Dios, Cris. Explica la Biblia de una forma que todos entienden. Yo me imaginaba cómo sería ese pastor, cómo sería la iglesia. La Reme me decía que no era muy grande, pero que la gente era bien buena onda. Hasta los vecinos notaron el cambio. Doña Evarista, la que la llevó a la iglesia la primera vez, siempre decía, Cristóbal, tu mujer es un ejemplo para la colonia ahora. Y yo, menso, todo orgulloso, creía que tenía la mejor esposa del mundo. La Reme también empezó a ayudar a otra gente. Por lo menos, eso decía. Contaba que después del culto se quedaba más tiempo para participar en un grupo de señoras que hacían trabajo social, que visitaban enfermos, ayudaban a familias necesitadas, esas cosas. Se me hacía bien bonito todo eso. Hasta empecé a darle dinero para que llevara de ofrenda. Toma, Reme, lleva 500 pesos para ayudar en la obra de Dios. Y ella siempre agradecía. Decía que Dios me iba a bendecir el doble, carnal. Me sentía el hombre más afortunado del mundo, mientras otros traileros se quejaban de sus viejas que gastaban todo el dinero, que se iban de parranda cuando ellos viajaban, que dejaban la casa hecha un desmadre. Yo tenía una esposa convertida cristiana que cuidaba todo bien. Una vez hasta me agarré con el tacho allá en el paradero porque hizo un chiste. Dijo, michoacano, mujer de trailero que se vuelve cristiana de repente. Ahí hay gato encerrado. Casi nos damos en la madre. Defendía a la Reme con uñas y dientes.
Le dije que no hablara así de mi esposa, que ella había cambiado de verdad. Y yo, todo orgulloso, diciéndoles a los compañeros, mi mujer ahora es cristiana. Si hubiera sabido lo que hacía cada domingo. Era lo mismo, carnal. Yo salía para el viaje el viernes, regresaba el lunes, y ella siempre contando del culto, de lo que dijo el pastor. La rutina se volvió así. Salía para el viaje el viernes de madrugada, bien temprano, a veces hasta el jueves en la noche, dependiendo de la carga y la distancia. La Reme se levantaba conmigo, hacía café, preparaba un lonche para el camino, cosa que nunca hacía antes de volverse cristiana. Me abrazaba en la puerta y decía, vete con Dios, Cris, voy a estar orando por ti en la carretera. Órale. Para un trailero, escuchar eso de tu mujer no tiene precio. Uno sabe que la carretera es peligrosa, hay asaltos, accidentes, de todo. Saber que alguien reza por ti da otra seguridad. Y yo me iba a la carretera, hacía mis entregas, agarraba otras cargas y regresaba generalmente el lunes en la tarde o el martes en la mañana. Y la Reme ahí esperándome con la casa en orden, comida hecha, todo al 100. Nada que ver con la mujer flojita que era antes. Y cada domingo sin falta iba a la iglesia. Se levantaba temprano, se bañaba, se arreglaba, todo con mucho cuidado. No era una producción exagerada, era un arreglo de mujer cristiana, falda abajo de la rodilla, blusa decente, pelo recogido. Agarraba su Biblia, la metía en su bolsa y se iba. Regresaba siempre después de comer como a las 2 o 3 de la tarde. Cuando yo estaba en casa un domingo, lo cual era raro, pero pasaba a veces, me contaba todo. El tema del culto, los himnos que cantaron, quién pasó al frente a aceptar a Jesús, la gente que conoció. Cris, hoy el culto estuvo bien bendecido. El pastor Benedicto habló sobre la parábola del hijo pródigo. ¿Conoces esa historia de la Biblia? Es de un hijo que se va de casa, gasta todo lo que tiene, pasa hambre y después regresa arrepentido con el padre. Y me explicaba todo bien. Una vez hasta me enseñó unas notas que hacía durante el culto, un cuadernito donde escribía los versículos de la Biblia. ¿Qué decía el pastor? Algunas enseñanzas importantes, todo bien bonito, con pluma de colores, subrayado, parecía cosa de estudiante aplicada. Y yo, menso, hasta le daba dinero para que llevara de ofrenda. Imagínense nomás, dinero de mi sudor para ella. Separaba 500, a veces hasta 1000 pesos y decía, Reme, lleva esto a la iglesia para ayudar en la obra. Ella agradecía, decía que Dios me iba a dar el doble. La Reme también empezó a traer unos folletos de la iglesia a la casa, esos papelitos con mensajes religiosos, ¿saben? Los dejaba en la mesa. A veces me los leía cuando yo estaba cansado. Mira, Cris, aquí dice cómo Dios protege a los que trabajan honestamente. Esto es justo para ti. Y órale, me sentía el más bendecido del mundo mientras veía a tanto compadre quejándose de la mujer que gastaba todo el dinero, que no cuidaba la casa, que se iba de fiesta cuando ellos viajaban. Yo creía que me había sacado la lotería. Mi mujer ahora era cristiana, portada bien, cuidaba la casa, me respetaba. Hasta le compré una Biblia de regalo, una de esas bonitas con forro de piel y su nombre grabado. Gasté buen dinero, pero creí que valía la pena. Cuando se la di, la Reme hasta lloró. Que Dios te bendiga, Cris. Eres un marido bien bueno. Unos meses después que empezó a ir a la iglesia, la Reme me dijo que había entrado a un grupo de señoras que se reunía después del culto. Dijo que hacían trabajo social, ayudando a familias pobres del barrio, visitando enfermos, esas cosas. Por eso empezó a regresar un poco más tarde los domingos. En vez de llegar a las 2, 3 de la tarde, llegaba como a las 5, 6, pero siempre con la misma historia. Contaba del culto, de lo que aprendió, y después hablaba del trabajo con el grupo de señoras. Hoy fuimos a visitar a doña Josefina, que está enferma. Le llevamos una despensa,
rezamos juntas. Es bien bonito poder ayudar a los demás, Chris. Y a mí se me hacía bonito eso, ¿saben? Pensaba, mi mujer no solo se volvió cristiana, también anda ayudando a otros. ¡Qué buena onda! Una vez pedí conocer a ese tal pastor Benedicto. Quería agradecerle personalmente por lo que había hecho por mi mujer. La Reme se puso medio rara. Dijo que estaba muy ocupado, que no se podía así nomás, que cuando yo tuviera un domingo libre, me llevaba al culto para conocerlo. Pero con mis viajes, ese domingo nunca llegaba. Hubo una vez que hasta pedí que me llevara a esa iglesia entre semana. Dije, no hay culto en la noche, quiero conocer. Ella dijo que el templo solo abría los domingos, que era una iglesia chiquita con pocos miembros. Por eso solo había culto una vez a la semana. Lo creí, claro. ¿Por qué iba a desconfiar? La mujer estaba cambiada, la casa en orden, todo bien. No había motivo para dudar. Los vecinos también la alababan mucho. Cristóbal, tu remedio se volvió otra persona después que empezó con la iglesia. Es un ejemplo para la colonia. Y yo, todo orgulloso, creía que tenía la mejor esposa del mundo. El tiempo pasó y la rutina siguió, igual por casi 2 años. Yo en la carretera, ella en casa y en la iglesia los domingos, todo derechito, sin problemas. A veces, cuando me quedaba más de una semana fuera, la extrañaba. Le marcaba desde la carretera. ¿Qué onda, Remé? ¿Todo bien por allá? Ella siempre decía que sí, que todo estaba en orden, que había ido a la iglesia, que estaba rezando por mí. Una vez hasta le comenté sobre tener un hijo. Nunca habíamos tenido y ya llevábamos varios años casados. La Reme siempre decía que no era el momento, que quería esperar más. Después que se volvió cristiana, dijo que iba a rezar sobre eso, que cuando Dios quisiera iba a pasar. Yo respetaba, ¿saben? Pensaba, ella anda en el camino de Dios, ahora voy a respetar su tiempo. Pero ahora que lo pienso, ¿ustedes creen que hice mal en perdonarla después de todo lo que me hizo? Cuando descubrí la verdad, ¿debía haberla corrido de la casa de una vez? ¿O hice bien en darle otra oportunidad? Díganme la neta en los comentarios. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Hubo una época que la Reme empezó a hablar mucho de una tal hermana Ruth, que era del grupo de señoras de la iglesia. La hermana Ruth es bien sabia, Chris. Me ayuda mucho, me da consejos. Nunca conocí a esa mujer, pero por como la Reme hablaba, parecía ser alguien bien importante en su vida. Otra cosa que se me hacía bonito es que la Reme me empezó a leer la Biblia en casa. Cuando llegaba de viaje, a veces la encontraba sentada en la sala con la Biblia abierta en las piernas. Cerraba rápido y venía a atenderme. Yo bromeaba, no tienes que dejar de leer por mí. Y ella sonreía. Después sigo. Ahora quiero atender a mi marido que llegó de la carretera. ¿Cómo iba yo a sospechar de una mujer así, carnal? Parecía que Dios me había dado la esposa perfecta, una mujer convertida que cuidaba la casa, que me respetaba, que leía la Biblia, que iba a la iglesia, que ayudaba a otros. Y yo hasta le daba dinero para que llevara de ofrenda. Imagínense nomás. Dinero de mi sudor para ella. Hasta que un día Nacho del paradero me llamó para platicar. Nacho, ustedes lo conocen, ¿no? Ese que sabe todo lo que pasa en el pueblo, llegó medio sacado de onda, queriendo decirme algo. Nacho es buen tipo, trabaja en ese paradero de la entrada del pueblo desde hace como 15 años. Conoce a todos. Es de esos que sabe la vida de todo mundo, pero no es chismoso, solo habla cuando es necesario. Ese día yo venía regresando de Celaya, había llevado una carga de granos y venía con el tráiler vacío. Paré en el paradero de Nacho para echar diésel, como siempre. Cuando llegué a la caja a pagar, noté que estaba medio raro conmigo. Me veía y volteaba para otro lado. Parecía que quería decir algo, pero no se animaba. Conozco a Nacho desde hace años. Hasta íbamos a pescar juntos de vez en cuando. Entonces le pregunté, ¿qué pedo, Nacho? ¿Tienes algún problema?
Se puso más nervioso todavía. Volteó para los lados como checando que nadie estuviera escuchando y habló bajito. Michoacano, necesito contarte algo, pero no sé si deba. En ese momento mi corazón se aceleró. Cuando alguien dice así, uno sabe que no es nada bueno. Pensé hasta que le había pasado algo a la Reme. Un accidente, no sé. Suéltalo ya, Nacho. Me estás asustando, le dije. Me agarró del brazo, me jaló a un rincón donde nadie podía oír y soltó la bomba. Vi a tu mujer el domingo pasado en un lugar bien raro. No andaba en la iglesia, no, compa. En ese momento no le creí. Pensé que estaba confundiendo a la Reme con otra. Mi mujer, la que se volvió cristiana, que leía la Biblia, que me hablaba de Dios. Imposible. ¿Qué dices, Nacho? Mi vieja es cristiana. Va a la iglesia cada domingo. Le dije ya medio enojado. Creí que estaba inventando o que había tomado no sé, pero Nacho es mi compa. No iba a inventar algo así. Él siguió. Cris, sé que es difícil de creer. También me quedé sacado de onda cuando la vi, pero estoy seguro que era ella. La vi entrando a la casa de doña Soledad, la Chole, esa que todos saben a qué se dedica. Y ustedes conocen a la Chole, ¿no? Esa señora que vive por la cancha de fútbol. Todo el mundo sabe que vende de lo prohibido. Es el punto más pesado del pueblo. La tira ya fue varias veces, pero nunca la agarran con las manos en la masa. Siempre se las arregla para esconder todo. Me quedé helado. La Reme en casa de la Chole no tenía sentido. ¿Estás seguro que era ella, Nacho? ¿No la confundiste? Él movió la cabeza. En serio, michoacano, estaba yendo a casa de mi hermana que vive por ahí. Cuando pasé frente a la casa de la Chole, vi a tu mujer entrando. Traía una Biblia en la mano, toda arreglada como para ir a la iglesia, pero entró directo a la casa de la vieja. Todavía traté de buscar una explicación. A lo mejor estaba haciendo el trabajo de la iglesia. Me dijo que ayuda a familias necesitadas con un grupo de señoras. A lo mejor la Chole necesita ayuda. Nacho me miró con cara de que sabía que me estaba engañando. Michoacano, tú sabes que nadie va a casa de la Chole para hacer trabajo social. Esa vieja tiene lana de sobra. Todo el mundo sabe que vende y a quién. Eso me dejó con la duda. No podía creer que la Reme me estuviera engañando. Pero Nacho no iba a inventar una historia así. Sabía que esto podía acabar con mi matrimonio. Mira, Nacho, voy a hablar con la Reme. Ha de haber una explicación. Él me puso la mano en el hombro. Solo te lo dije porque eres mi compa, michoacano. Si fuera otro, ni me metía. Pero nos conocemos desde hace un chingo. Creí que debías saber. Salí de ahí con la cabeza dando vueltas. No podía creer. Mis remedios en casa de la traficante más pesada del pueblo, la que se volvió cristiana, que me hablaba de Dios, que leía la Biblia, no cuadraba. En ese viaje de regreso a casa no pude pensar en otra cosa. Me la pasé repasando en la cabeza todos los domingos, todas las historias que me contaba sobre la iglesia. ¿Será que todo era mentira? ¿Por qué haría eso? Cuando llegué a casa, miré a la Reme diferente. Traté de ver algo raro, alguna señal de que andaba usando droga, pero parecía normal. Me recibió con un abrazo, como siempre. La casa estaba arreglada, comida lista. Empezó a contar del culto del domingo. Como siempre, el pastor Benedicto habló sobre el perdón, Cris. Estuvo bien bonito. Y yo ahí mirándola pensando, ¿será todo mentira? ¿Será que nunca pisó una iglesia de verdad? No me animé a confrontarla ese día. Necesitaba estar seguro antes. A lo mejor Nacho sí se había confundido. Mis remedios no me iba a hacer algo así. Pasé toda la semana pensando en eso. No me podía concentrar bien en los viajes. Me imaginaba a mi mujer en casa de la Chole comprando droga, usando. No podía creerlo. Traté de ponerle más atención durante la semana, ver si había algún cambio en el comportamiento, alguna señal, pero seguía igual, cuidando la casa, tratándome bien, hablando de Dios. Un día llegué más temprano del viaje y la encontré leyendo la Biblia en la sala. Cuando me vio, cerró el libro y vino a abrazarme.
Chequé disimuladamente si era la misma Biblia que estaba leyendo, y sí era. Me confundí más. Si andaba usando droga, como dijo Nacho, ¿por qué seguía leyendo la Biblia en casa donde nadie la veía? No tenía sentido. Hasta que un día, platicando con Teófilo, otro trailero compa, me dio una idea. ¿Por qué no finges que vas a viajar el domingo, pero te quedas escondido para ver a dónde va? Al principio se me hizo mal. Andar espiando a tu propia mujer no es cosa que un hombre derecho hace. Pero la duda me estaba comiendo por dentro. Necesitaba saber la verdad. Decidí hacerlo. El domingo siguiente iba a fingir que iba a viajar, pero me iba a quedar de campana para ver a dónde iba la Reme de verdad. Si iba a la iglesia, como siempre decía, le iba a pedir perdón a Dios por haber desconfiado de ella. Si no... Pero Nacho insistió tanto que me empecé a clavar y el domingo siguiente hice algo que nunca pensé hacer. El domingo siguiente, en vez de viajar, fingí que me iba y me quedé de campana. Quería ver si Nacho decía la verdad. Órale, nunca pensé llegar a esto, andar espiando a mi propia mujer. Eso no es cosa que un hombre derecho hace, pero la duda me estaba carcomiendo por dentro. Necesitaba saber la verdad. Planeé todo bien. El viernes le dije a la Reme, tengo que hacer una entrega en León el domingo. Voy a salir bien temprano antes de que despiertes. Se puso medio triste porque casi nunca viajaba en fin de semana, pero entendió. Hasta me preparó un lonche más grande para llevar. El sábado actué normal todo el día. Vimos la tele juntos, platicamos de cosas de la casa. No mostró nada diferente. Siguió diciendo que iba a la iglesia al día siguiente, que iba a rezar por mí en la carretera. Cuando llegó el sábado en la noche, alisté mi mochila como siempre antes de viajar. Puse unos cambios de ropa, cepillo de dientes, esas cosas. Dejé todo listo junto a la puerta. Nos dormimos temprano. La Reme hasta hizo una oración antes de acostarse, como empezó a hacer después que se volvió cristiana. Pidió protección para mí en la carretera, agradeció por nuestro hogar, esas cosas. Me quedé acostado ahí viendo el techo con el corazón apretado. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿Y si Nacho se había confundido? Iba a estar desconfiando de mi mujer a lo menso, pero ahí recordaba que Nacho no es de inventar cosas. Es mi compa desde hace años. Si dijo que vio a la Reme entrando a casa de la Chole, es porque la vio. El domingo me levanté bien temprano, antes de las 5. Normalmente despertaría a la Reme para despedirme, pero ese día fingí que no quería molestarla. Salí de la casa haciendo algo de ruido. Azoté la puerta con fuerza para que oyera que me había ido, pero en vez de agarrar carretera, fui al paradero de Nacho. Había quedado con él que iba a dejar mi tráiler ahí y agarrar prestado su carro viejo, un Tsuru gris. La Reme nunca iba a reconocer ese carro. Regresé cerca de la casa y me estacioné a unas 2 cuadras en un lugar donde podía ver quién salía de mi calle, pero donde ella no me iba a ver. Y me quedé ahí de campana esperando. Estuve como 3 horas ahí sentado. Ya se me estaban durmiendo las piernas. Tenía ganas de mear. Hasta pensé en rajarme. Esto es una locura, pensé. Aquí ando espiando a mi propia mujer. ¡Qué vergüenza! Pero ahí, como a las 9 de la mañana, vi a la Reme saliendo de la casa. Estaba arreglada como siempre los domingos. Falda abajo de la rodilla, blusa decente, pelo recogido y con la Biblia As en la mano, esa que yo le había regalado. Mi corazón se disparó. Ahora voy a saber la verdad, pensé. Empezó a caminar por la banqueta. No parecía tener prisa. Caminaba tranquila. Esperé que doblara en la esquina y después empecé a seguirla de lejos con el carro de Nacho. Era domingo en la mañana, pueblo chico, casi nadie en la calle. Tuve que quedarme bien lejos para que no me viera. A veces la perdía de vista cuando doblaba en alguna esquina, pero luego la encontraba otra vez. La iglesia que siempre mencionaba quedaba del otro lado del pueblo. Si de verdad fuera para allá, agarraría la calle principal y después doblaría a la derecha en el jardín. Pero no fue lo que pasó. En vez de seguir por la principal, la Reme
agarró otro camino. Se fue para el lado de la cancha de fútbol, exactamente donde quedaba la casa de la Chole. Órale, en ese momento mi corazón casi se me sale. No puede ser, pensé. A lo mejor va a casa de alguien de esa zona antes de ir a la iglesia. Traté de engañarme, ¿saben? Paré el carro en una esquina y seguí siguiéndola a pie, de lejos. La vi cuando llegó cerca de la cancha de fútbol, volteó para los lados como checando que nadie la viera y después se metió a un callejón. Conocía ese callejón. Daba directo a la casa de la Chol. Corrí un poco para no perderla de vista. Cuando llegué a la entrada del callejón, vi a la Reme tocando en la puerta trasera de la casa de la vieja. La puerta se abrió y entró rápido. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería entrar a esa casa, agarrar a la Reme con las manos en la masa, otra parte quería huir de ahí, fingir que nunca vi nada. Decidí esperar. Me escondí detrás de un árbol grande que había cerca y me quedé ahí con el corazón latiendo fuerte. Pasó una hora, después otra. Empecé a pensar que a lo mejor se iba a quedar ahí todo el día, o peor, que podría salir por otra puerta y ni la vería. Pero entonces, como a las 11:30 de la mañana, la puerta trasera se abrió otra vez y salió la Reme. Órale, cuando la vi, casi no la reconocí, no por la ropa que era la misma, sino por cómo caminaba. Andaba diferente. Caminaba despacio, medio tambaleándose. Los ojos los tenía medio pesados. Tenía una sonrisita pendeja en la cara. Cualquiera que la viera sabría de volada. Andaba bien grifa. Seguí siguiéndola de lejos. En vez de ir a la iglesia, como siempre decía, empezó a regresar a la casa, pero no por el camino normal. Se fue por unos callejones, evitando la calle principal, donde podría encontrar a alguien conocido. Y yo ahí, siguiendo a mi propia mujer, viéndola regresar a casa toda pacheca. Órale, no hay dolor peor. Cuando ya casi llegaba a la casa, corrí al carro de Nacho y regresé al paradero. No quería que me viera. Necesitaba pensar qué hacer. Estuve un rato ahí en el paradero platicando con Nacho. Le conté lo que había visto. Se puso triste por mí, pero no sorprendido. Te lo dije, michoacano. No iba a inventar algo así. Decidí que iba a regresar a casa hasta en la noche, como si de verdad hubiera ido a hacer la entrega a León. Necesitaba ver cómo iba a actuar la Reme, si me iba a mentir en mi cara sobre haber ido a la iglesia. Pasé todo el día con esa escena en la cabeza. Mi mujer, que yo creía cristiana, saliendo de la casa de la traficante más pesada del pueblo, caminando toda drogada. Era como una pesadilla, pero estaba despierto. Regresé a casa como a las 7 de la noche. Cuando entré, la Reme estaba en la sala viendo la tele. La casa estaba arreglada como siempre. Se levantó, vino a abrazarme como hacía cada vez que regresaba de viaje. «¿Cómo te fue en la entrega?», preguntó pareciendo interesada. «Bien», respondí tratando de actuar normal, pero por dentro estaba hecho pedazos. «¿Y el culto hoy cómo estuvo?», pregunté queriendo ver hasta dónde llegaba con la mentira. Los ojos le brillaron, como siempre cuando hablaba de la iglesia. «Estuvo muy bueno, Chris. El pastor Benedicto habló sobre la familia hoy. Dijo que el hombre es la cabeza del hogar, que la mujer debe respetar y apoyar. Estuve pensando en ti todo el tiempo». Y ahí empezó a inventar toda una historia sobre el culto que nunca existió. Habló de los himnos que cantaron, de una familia nueva que había llegado a la iglesia, de cómo el pastor había rezado por un señor enfermo. Era todo mentira, cada palabra. Y yo ahí escuchando con ganas de llorar, de gritar, de voltear la mesa. Y cuando vi dónde entró, compadres, ahí mi mundo se derrumbó. Porque el lugar donde entró todo mundo en el pueblo lo conoce. Entró a la casa de la Chole, esa que todo el mundo sabe que vende de lo prohibido. Mi mujer, que yo creía santa, entrando al punto más pesado. Órale. Cuando vi a la Reme entrando a esa casa, sentí como si me hubieran dado un madrazo en el estómago. Me quedé sin aire. Mi mujer, que yo creía cristiana, que leía la Biblia,
que hablaba de Dios, entrando al punto más pesado del pueblo, la casa de la Chole. Todo el mundo la conoce. Es una casa sencilla, pintada de verde, con un portón de fierro al frente. Parece una casa normal, pero todo mundo en el pueblo sabe qué pasa ahí dentro. La vieja vende de todo, mota, coca, piedra. Ya trataron de agarrarla varias veces, pero nunca la cachan con las manos en la masa. Dicen que tiene palanca con la tira. Y mis remedios, con la Biblia en la mano, entrando a esa casa por la puerta de atrás como cliente de años, volteando para los lados antes para ver que nadie la viera. Eso dolió gacho, carnal. Me quedé ahí, parado, escondido detrás del árbol, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería entrar a esa casa, agarrar a la Reme con las manos en la masa, hacer un desmadre. Otra parte quería irme, fingir que nunca vi nada, pero necesitaba saber toda la verdad. Entonces esperé 1 hora, 2 horas. El tiempo nunca pasó tan lento. Y cuando la Reme por fin salió, casi no reconocí a mi propia mujer, no por la ropa que era la misma, sino por cómo andaba. Estaba diferente. Los ojos rojos, medio caídos, caminaba despacio, medio tambaleándose, tenía una sonrisita pendeja en la cara, cualquiera que la viera sabría de volada. Andaba bien grifeada. Mi mujer saliendo del punto toda pacheca y con la Biblia todavía en la mano, la misma Biblia que yo le había regalado. En ese momento, carnal, casi me caigo. Sentí las piernas flojas, el estómago revuelto. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía mentir así por tanto tiempo? Seguí siguiéndola de lejos. En vez de ir a la iglesia, como siempre decía, empezó a regresar a la casa, pero no por el camino normal. Se fue por unos callejones, evitando la calle principal donde podría encontrar a alguien conocido. Claramente sabía lo que estaba haciendo. Sabía que necesitaba evitar que la vieran en ese estado. Sabía que estaba engañando a todo mundo, y yo ahí siguiendo a mi propia mujer, viéndola regresar a casa toda pacheca. Órale, no hay dolor peor. Cuando ya casi llegaba a la casa, corrí al carro de Nacho y regresé al paradero. No quería que me viera. Necesitaba pensar qué hacer. Llegué al paradero y Nacho vio luego en mi cara que algo andaba mal. «¿Qué onda, michoacano? ¿Viste algo?», preguntó. Ni pude responder bien. Solo moví la cabeza y me senté en una silla que había ahí. Nacho me trajo agua, después un café. Se quedó ahí a mi lado sin decir nada por un rato. Cuando pude hablar, le conté todo. Vi a la Reme entrando a casa de la Chole. Esperé. La vi saliendo de ahí, toda grifeada. Tenías razón, Nacho. Nunca fue a la iglesia. Todo era mentira. Nacho se puso triste por mí, pero no sorprendido. Te lo dije, michoacano. No iba a inventar algo así. Pasé el resto del día ahí en el paradero pensando qué hacer, cómo confrontar a la Reme, qué decir, si debía terminar el matrimonio de una vez o darle chance de explicarse. Había otra cosa que me molestaba. ¿Por cuánto tiempo había estado pasando esto? Desde el principio, cuando dijo que se había convertido, ya era mentira. O de verdad había ido a la iglesia al principio, pero después empezó a usar droga. ¿Y el dinero? Cada domingo yo le daba dinero para que llevara de ofrenda a la iglesia. Todo ese dinero fue para droga, dinero de mi sudor, de mi trabajo duro en la carretera. Tantas preguntas en mi cabeza, carnal, y ninguna respuesta buena. Decidí que iba a regresar a casa en la noche, como si de verdad hubiera ido a hacer la entrega a León. Necesitaba ver cómo iba a actuar la Reme, si me iba a mentir en mi cara sobre haber ido a la iglesia. Llegué a casa como a las 7 de la noche. Cuando entré, la Reme estaba en la sala viendo la tele. Parecía normal. Ahora los ojos ya no estaban rojos. Se había bañado, cambiado de ropa. La casa estaba arreglada como siempre. Se levantó, vino a abrazarme como hacía cada vez que regresaba de viaje. Si no hubiera visto con mis propios ojos lo que vi en la mañana, nunca hubiera sospechado nada. «¿Cómo te fue en la entrega?»,
preguntó pareciendo interesada. Bien, respondí tratando de actuar normal, pero por dentro estaba destrozado. ¿Y el culto hoy cómo estuvo? Pregunté queriendo ver hasta dónde llegaba con la mentira. Los ojos le brillaron como siempre cuando hablaba de la iglesia. Estuvo muy bueno, Chris. El pastor Benedicto habló sobre la familia hoy. Dijo que el hombre es la cabeza del hogar, que la mujer debe respetar y apoyar. Estuve pensando en ti todo el tiempo. Y empezó a contar toda una historia sobre un culto que nunca pasó. Habló de los himnos que cantaron, de una familia nueva que había llegado a la iglesia, de cómo el pastor había rezado por un señor enfermo. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada en mi pecho. Era todo mentira, todo inventado. Y ella ahí contando con la mayor naturalidad del mundo, como si fuera verdad. ¿Cómo alguien puede mentir así con tanto descaro? ¿Cómo puede inventar tantos detalles, tantas historias? ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Esa noche casi no pude dormir, acostado en la misma cama que la Reme, viendo el techo, pensando en todo lo que había pasado. La mujer a mi lado no era quien yo pensaba, era una extraña, una mentirosa. Los días siguientes la estuve observando más de cerca. Empecé a notar cosas que antes no veía, como de repente se ponía medio ansiosa, como nerviosa por algo, como a veces faltaba cambio de la cartera, pequeñas cosas que solas no significaban nada, pero juntas contaban otra historia. Todavía no había decidido qué hacer, confrontarla, terminar el matrimonio, tratar de ayudar. Cada hora pensaba algo diferente. Y llegó el domingo otra vez. Decidí que esta vez iba a ser diferente. No la iba a seguir. Iba a esperar que saliera de la casa y después ir directo a la tal iglesia que ella decía que frecuentaba. Era una iglesia chiquita del otro lado del pueblo. La Reme siempre decía el nombre Iglesia del Sagrado Corazón Renovado. Decía que el pastor se llamaba Benedicto. Cuando salió de la casa, esperé unos 15 minutos y fui para allá. Era una iglesia sencilla en un local chico. Había como 30 personas adentro, cantando himnos. El culto ya había empezado. Entré discreto y me senté atrás. Estuve viendo a toda la gente buscando a la Reme, pero no estaba ahí, como ya esperaba. Al final del culto me acerqué a un señor que parecía ser diácono o algo así. Le pregunté si conocía a Remedios, mi esposa. La describí. El hombre pensó un poco y dijo que no, que nunca había visto a esa persona en la iglesia. Pregunté entonces por el pastor Benedicto. El hombre me miró confundido. No hay ningún pastor Benedicto. Aquí, nuestro pastor es el hermano Samuel. En ese momento tuve la certeza absoluta. Era todo mentira. Cada historia, cada detalle sobre la iglesia, sobre el pastor, sobre los cultos. La Reme nunca había pisado esa iglesia. A lo mejor nunca pisó iglesia alguna. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. El Señor preguntó si estaba bien, si quería un vaso de agua. Agradecí y me fui. Regresé a casa y esperé a que llegara la Reme. Apareció como a las 3 de la tarde, como siempre. Y como la otra vez, se notaba que algo andaba mal con ella, los ojos medio rojos, el caminar medio lento. Me vio y sonrió. «Hola, amor. ¿Ya regresaste del viaje?» Yo había dicho que iba a hacer otra entrega rápida. «Sí», respondí seco. «¿Cómo estuvo el culto?» Y ahí vino con otra historia inventada, otro culto que nunca pasó, otro sermón que el pastor Benedicto, que no existía, nunca dio. Me quedé ahí parado, sin hablar, solo mirándola, hasta que no aguanté más. «Reme, fui a la iglesia hoy». La cara que puso, carnal, parecía que había visto un fantasma. Me quedé ahí parado sin creer, pero lo peor todavía estaba por venir, porque cuando llegó a casa, llegó toda sonriente diciendo: «Ay, Chris, qué culto tan bendecido hoy». Y yo ahí sabiendo todo, con ganas de explotar. Ese domingo, después que descubrí la verdad, no confronté a la Reme de una vez. Preferí esperar, ver hasta dónde llegaba con las mentiras. Quería entender cómo podía hacer eso,
¿Cómo podía verme a la cara y mentir así? Cuando llegó a casa, después de salir de casa de la Chole, vino toda contenta a contarme del supuesto culto. Se sentó a mi lado en el sillón y empezó. Ay, Cris, qué culto tan bendecido hoy. El pastor Benedicto habló sobre confiar en Dios en los momentos difíciles. Fue un mensaje tan fuerte que hasta lloré. Y yo ahí, sabiendo que no existía pastor Benedicto ninguno, que no había pisado ninguna iglesia, que venía directo del punto. Me tomó mucha fuerza no explotar en ese momento. Qué bueno, respondí tratando de parecer normal. ¿Y qué himnos cantaron hoy? Ni lo pensó mucho. Cantamos Grande es el Señor y Dios de maravillas. El ministerio de alabanza estuvo bien bueno hoy. Inventando en el momento sin ni parpadear. Y había mucha gente en el culto. Seguí preguntando, queriendo ver hasta dónde llegaba. Bastante. La iglesia estaba casi llena. Había hasta una familia nueva que se mudó al barrio la semana pasada. Los presentaron al final. Son bien buena onda. Cada palabra que salía de su boca era una apuñalada en mi pecho. ¿Cómo podía inventar tantos detalles? ¿Cómo podía mentir viendo a mis ojos? Y no era solo eso. También empezó a contarme del trabajo social que había hecho después del culto con el grupo de señoras. Hoy visitamos a doña Josefina, esa señora enferma que te platiqué. Le llevamos una despensa, rezamos juntas, está mucho mejor, gracias a Dios. Más mentiras, más historias inventadas. Y ella contaba todo con tanta convicción, con tanto detalle, que si no hubiera visto con mis propios ojos, jamás sospecharía. Lo peor es que se notaba que no estaba 100% normal. Los ojos los tenía medio rojos. La voz a veces se le trababa un poco. Señales que nunca había notado antes porque nunca pensé en buscarlas. Pero ahora, sabiendo la verdad, era tan obvio. Habló por casi media hora sobre ese culto que nunca pasó, sobre gente que no existía, sobre un pastor que era pura invención. Y yo ahí escuchando todo, fingiendo que creía, con un nudo en la garganta y un dolor en el pecho que no se quitaba. Mientras hablaba, yo pensaba, ¿cómo llegamos a esto? ¿Dónde la regué? ¿Qué le pasó a la mujer con quien me casé? Era como si no conociera a la persona que estaba frente a mí. En algún momento notó que yo estaba medio callado. ¿Estás bien, Cris? Te veo preocupado. Solo estoy cansado del viaje, respondí. Yo también estaba mintiendo. Ahora, se levantó y fue a hacerme un café. Regresó con la taza humeando y se sentó a mi lado otra vez. Toma, te va a hacer bien. Recé por ti en la carretera, ¿sabes? Le pedí a Dios que te protegiera. Esas cosas me confundían más. ¿Por qué se preocupaba en hacerme café, en decir que había rezado por mí, si me estaba engañando así? ¿Todavía había algún sentimiento verdadero ahí? ¿O era todo parte del teatro? Esa noche, acostado en la cama con la Reme durmiendo a mi lado, estuve pensando en todo lo que había pasado en los últimos 2 años. Todas las historias que me había contado sobre la iglesia, sobre el pastor, sobre el trabajo social, eran todas mentiras desde el principio, y el dinero que le daba para que llevara de ofrenda. Cada domingo separaba 500, a veces 1000 pesos. Toma, Reme, lleva a la iglesia para ayudar en la obra. Todo ese dinero fue para droga. Al día siguiente, lunes, la Reme se levantó temprano como siempre, preparó café, arregló la casa, parecía la misma de siempre, la esposa dedicada que cuidaba del hogar mientras yo viajaba. Salía a trabajar, pero no podía sacarme eso de la cabeza. ¿Cómo iba a ser de aquí en adelante? Debía confrontarla, terminar el matrimonio, tratar de ayudar. No sabía qué hacer. Pasé toda la semana así, yendo a trabajar, regresando a casa, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro estaba destrozado. Cada vez que la Reme hablaba de la iglesia, del pastor, sentía como si me dieran un madrazo en el estómago. Una noche estaba sentada en la sala con la Biblia en las piernas, esa que yo le había regalado. Leía con tanta concentración que ni notó cuando entré. Cuando me vio, sonrió.
Estaba leyendo sobre Job, un hombre que pasó por tantas pruebas, pero no perdió la fe. Eso me confundía más. ¿Por qué leía la Biblia cuando estaba sola? Si era todo mentira, si nunca se había convertido de verdad. ¿Por qué hacía eso? No tenía sentido. Llegué a pensar que a lo mejor me había equivocado, que a lo mejor Nacho sí se había confundido, que la Reme de verdad iba a la iglesia y solo había ido a casa de la Chole por algún otro motivo, a lo mejor para ayudar a alguien como parte del tal trabajo social que decía que hacía. Pero ahí recordaba su cara saliendo de casa de la vieja, los ojos rojos, el caminar tambaleante. Andaba grifeada, no había duda. Y después yo había ido a la tal iglesia y nadie la conocía ahí. No existía pastor Benedicto ninguno. Cada día que pasaba me ponía más ansioso. No podía dormir bien, no podía comer. La Reme empezó a notar que algo andaba mal. «Cris, ¿andas raro? ¿Pasó algo?» «No, todo está bien», respondía, pero no estaba nada bien. Hasta que llegó el domingo otra vez. La Reme se arregló como siempre, agarró la Biblia, dijo que iba a la iglesia. «Regreso después de comer, voy a rezar por ti». Me quedé en casa pensando qué hacer. ¿Iría otra vez a casa de la Chole? ¿Era cada domingo así? ¿O esta vez de verdad iría a la iglesia? Casi salía a seguirla otra vez, pero no tenía valor. No quería ver todo eso de nuevo. El dolor ya era demasiado grande. Cuando regresó, como a las 3 de la tarde, vino con la misma historia de siempre. El culto bendecido, el sermón del pastor, los himnos que cantaron, la gente que encontró, y yo ahí fingiendo que creía, pero hirviendo por dentro. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía mentir viendo a mis ojos? ¿Cómo podía inventar tantos detalles, tantas historias? ¿Y cómo estuvo el trabajo social hoy? Pregunté queriendo ver hasta dónde llegaba. Estuvo muy bueno. Hoy llevamos ropa para la familia del señor Juan, ese que perdió la casa en el incendio el mes pasado. Quedaron muy agradecidos. La esposa hasta lloró. Más mentiras, más historias inventadas. Y ella contaba todo con tanta naturalidad como si fuera verdad. Aguanté callado unos días, pero después ya no pude más. Tenía que confrontarla. Y cuando le dije que sabía todo el domingo siguiente, cuando se iba a arreglar para la iglesia, le dije: «Reme, siéntate aquí, que necesito hablar contigo». Ya se puso nerviosa. Había pasado toda la semana pensando qué hacer. Ya no podía seguir así, fingiendo que todo estaba bien, oyendo sus mentiras, sabiendo la verdad. Me estaba carcomiendo por dentro. Decidí confrontarla el domingo antes de que saliera. Ya no quería que fuera a casa de la Chole. Ya no quería más mentiras. Me levanté temprano ese domingo, antes que la Reme. Me quedé en la cocina tomando café, esperando que se levantara. Cuando oí el ruido de la regadera, supe que había despertado. Me quedé ahí sentado pensando qué decir, cómo empezar. Apareció en la cocina ya arreglada, la falda, la blusa decente, el pelo recogido, lista para ir a la iglesia como cada domingo. «Buenos días, Cris. No sabía que ya estabas despierto», dijo sonriendo. Parecía tan normal, tan igual a todos los otros días, como si no hubiera nada mal. «Reme, siéntate aquí que necesito hablar contigo», dije tratando de mantener la voz firme. Se paró en seco, me miró con cara rara, medio asustada. Creo que notó por mi tono que no era plática buena. «Ahorita ya casi me voy a la iglesia». «Es ahorita», insistí. «Siéntate aquí». Se sentó despacio en la silla frente a mí, puso la Biblia en la mesa, esa que yo le había regalado. Me miró esperando. No sabía bien por dónde empezar. Había tantas cosas que decir, tantas preguntas que hacer. Respiré hondo y decidí ir directo al grano. «Reme, sé que no vas a la iglesia los domingos». El color se le fue de la cara, los ojos se le pusieron grandes. Por un segundo parecía que iba a negar, iba a inventar otra historia, pero ahí vio algo en mi mirada que la hizo darse cuenta que yo sabía. «¿De qué hablas, Cris?
Todavía trató, pero la voz ya le temblaba. Sé a dónde vas de verdad. Sé que nunca pisaste esa iglesia de la que tanto hablas. Sé que no existe pastor Benedicto ninguno. Se quedó callada, mirándome, como procesando lo que había dicho. Después bajó los ojos, miró sus propias manos. ¿Cómo supiste? Pero no terminó la pregunta. Nacho del Paradero te vio entrando a casa de la Chole un domingo. Me lo contó. Al principio no le creí. Había confundido. Pensé pero después fui a ver con mis propios ojos. Me levanté de la silla. No podía quedarme sentado. Empecé a caminar por la cocina mientras hablaba. Te seguí un domingo, Reme. Te vi entrando a casa de la Chole. Esperé. Te vi saliendo de ahí toda grifeada. Y después todavía tuviste el descaro de llegar a casa y contarme del culto, del pastor, de los himnos que cantaron. Todo mentira. No dijo nada. Siguió con la cabeza agachada, mirando las manos. También fui a esa iglesia de la que tanto hablas. ¿Sabes qué descubrí? Que no existe pastor Benedicto ninguno, que nadie ahí te conoce, que nunca pisaste ese lugar. Levantó la cara entonces. Tenía lágrimas en los ojos. Cris, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué, Reme? ¿Cómo me mentiste por 2 años? ¿Cómo me hiciste menso todo este tiempo? Usaste el dinero que te daba para ofrenda para comprar droga. Mi voz ya estaba alterada. Estaba dolido, decepcionado, todos los sentimientos mezclados. No fue así, trató de decir. ¿Cómo fue? Cuéntame, Reme. Quiero oír de tu boca. ¿A dónde vas cada domingo? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué mentiste sobre la iglesia, sobre el pastor, sobre todo? Empezó a llorar de verdad entonces. No ese llanto manipulador de quien quiere dar lástima. Era un llanto de desesperación de quien fue cachada, de quien ya no tiene dónde esconderse. Yo empecé a usar hace como 2 años, dijo entre sollozos. Fue en la fiesta de la Raimunda, ¿te acuerdas? Tú andabas de viaje. Había un tipo ahí, vendiendo. Probé solo para ver cómo era, pero luego, ya no pude parar. Me senté otra vez. Estaba cansado, como si me hubieran dado una paliza. ¿Y la historia de la iglesia? ¿De la conversión? ¿Todo mentira? Pregunté. Movió la cabeza. Al principio no. De verdad fui a la iglesia con doña Evarista una vez. Me gustó, me conmovió. Pensé que a lo mejor la religión me podía ayudar a parar, pero luego no pude. La necesidad era más fuerte. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no pediste? Ayuda. Tenía vergüenza, Cris. ¿Qué ibas a pensar de mí, la mujer del trailero usando droga? Todo mundo iba a hablar. Iba a ser una vergüenza. Me quedé callado un rato pensando. Recordé todas las veces que llegué a casa y me contó del culto, del pastor, del trabajo social, todas las veces que le di dinero para que llevara de ofrenda. ¿Y el dinero que te daba fue todo para droga? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No respondió, solo bajó la cabeza otra vez. Era respuesta suficiente. ¿Qué tipo de droga usas, Reme? Pregunté tratando de entender mejor la situación. Cocaína, respondió bajito, como con vergüenza de decir la palabra. ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo conociste a la Chole? Respiró hondo, como juntando valor para contar. Después de esa fiesta de la Raimunda, me quedé con ganas de usar otra vez, pero no sabía dónde comprar. Entonces, la Tania, amiga de la Raimunda, me habló de la Chole. Dijo que vendía de todo. Fui un día, compré, usé en casa. Al principio era solo de vez en cuando, pero se fue haciendo más frecuente. ¿Y cómo se volvió esto de cada domingo? Pregunté. Necesitaba un día fijo, un día que nadie sospechara que salía de casa. Entonces pensé en la historia de la iglesia. Tú siempre andabas de viaje los domingos de todos modos. Era perfecto. Salía, decía que iba a la iglesia, pero iba a casa de la Chole, compraba, usaba ahí mismo, regresaba. ¿Y las historias del culto, del pastor? ¿Cómo inventabas todo eso? Me dio una sonrisa. Triste. De verdad leía la Biblia, Cris. Leía para poder inventar las historias. Buscaba en internet sobre cultos, sobre pastores. Quería que pareciera real.
Me quedé impresionado con el nivel de dedicación que tenía para la mentira. Leer la Biblia solo para poder inventar historias convincentes sobre el culto, buscar en Internet sobre cómo es un culto evangélico. ¿Cuánto esfuerzo para engañarme? ¿Y nunca pensaste en parar, en buscar ayuda de verdad? Pregunté. Pensé muchas veces. Hubo días que me levantaba decidida a no usar más. Me decía, hoy voy de verdad a la iglesia, pero luego llegaba la necesidad, el ansia, y terminaba yendo a casa de la Chole otra vez. Me quedé callado un rato procesando todo eso. Mi mujer adicta a la cocaína, mintiéndome por 2 años, usando el dinero que le daba para comprar droga. Era mucho para procesar de una vez. Cuando le dije que la vi en casa de la Chole, carnal, la cara que puso, parecía que había visto un fantasma. Ahí se derrumbó. Empezó a llorar y contó todo. Dijo que no podía parar, que tenía vergüenza de mí, pero yo ya había tomado mi decisión. Cuando confronté a la Reme, creí que iba a ser más difícil, que iba a negar, inventar más excusas, pero no. Cuando vio que yo sabía todo, que ya no había cómo esconder, se derrumbó. Empezó a llorar como niña, de ese modo que hace temblar todo el cuerpo. «Cris, perdóname», decía entre sollozos. «Traté de parar, te juro que traté, pero esta cosa es más fuerte que yo. Ver a mi mujer así me partió el corazón. Por un lado estaba enojado con ella por haber mentido tanto tiempo, por haberme hecho menso. Por otro, sentía lástima. Se veía tan frágil, tan perdida. «¿Por qué no me dijiste antes, Reme? ¿Por qué no pediste ayuda?», pregunté con voz más calmada. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de controlarse. «Tenía vergüenza, Cris. Tú eres un hombre tan trabajador, tan derecho. ¿Qué ibas a pensar de mí? ¿La mujer del trailero adicta a la droga? Todo mundo iba a hablar, iba a ser una vergüenza. ¿Y mentir fue mejor? ¿Hacerme menso por 2 años?» Bajó la cabeza sin responder. Sabía que no había excusa para eso. «¿Cuándo empezó todo esto?», pregunté tratando de entender mejor. Respiró hondo, como juntando fuerzas para contar. «Fue en la fiesta de la Raimunda, ¿te acuerdas? Tú andabas de viaje, había un tipo ahí vendiendo. Probé solo para ver cómo era, pero luego ya no pude parar. Recordé la fiesta. Fue hace como 2 años. La Raimunda era nuestra vecina, una mujer medio fiesterita que siempre hacía pachanga. La Reme siempre iba cuando yo estaba de viaje. Nunca me importó mucho. Creía normal que quisiera divertirse un poco». «¿Y cómo se volvió esto de cada domingo?», pregunté. «Necesitaba un día fijo, un día que tú no sospecharas que salía de casa. Entonces pensé en la historia de la iglesia. Tú siempre andabas de viaje los domingos, de todos modos. Era perfecto. Salía, decía que iba a la iglesia, pero iba a casa de la Chole. ¿Y por qué? Inventaste toda esta historia de conversión, de haberte vuelto cristiana. Al principio no era mentira, Cris. De verdad, fui a la iglesia con doña Evarista una vez. Me gustó, me conmovió. Pensé que a lo mejor la religión me podía ayudar a parar, pero luego no pude. La necesidad era más fuerte. Me contó que después de ese día en la iglesia decidió crear toda la historia de la conversión. Sabía que yo iba a estar contento, que iba a aprobar, y también era una buena excusa para salir de casa cada domingo sin levantar sospechas. «¿Y el dinero que te daba fue todo para droga?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No respondió, solo bajó la cabeza otra vez. Era respuesta suficiente. «¿Cuánto gastas por semana en eso, Reme?». «Como 1,500 pesos», respondió bajito. Hice las cuentas en la cabeza. 1,500 por semana durante 2 años daba más de 150,000 pesos. Dinero de mi sudor, de mi trabajo duro en la carretera, todo tirado a la basura para alimentar su vicio. «¿Y nunca pensaste que esto podía acabar con nuestro matrimonio, con nuestra vida?», pregunté. «Pensé muchas veces, Cris. Hubo días que me levantaba decidida a no usar más. Me decía, hoy voy de verdad a la iglesia. Pero luego llegaba la necesidad, el ansia,
y terminaba yendo a casa de la Chole otra vez. Me contó que ya había tratado de parar varias veces por su cuenta. Se quedaba 2, 3 días sin usar, pero siempre regresaba. Es como si tuviera un animal dentro de mí pidiendo más, dijo. Me quedé callado un rato pensando. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería correrla, terminar todo. Otra parte quería ayudar, dar una chance. ¿Quieres parar, Reme, de verdad? Pregunté mirándola a los ojos. Me agarró las manos. Quiero, Chris, más que nada. Esta cosa me está destruyendo. Está destruyendo nuestro matrimonio. Ya no aguanto vivir de mentira. Parecía sincera, los ojos llenos de lágrimas, las manos temblando un poco. Pero después de tantas mentiras, ¿cómo confiar? ¿Cómo voy a saber que no estás mintiendo otra vez? ¿Que no es solo otra historia para engañarme? No estoy mintiendo, Chris. Te lo juro por Dios. Quiero parar. Quiero salvar nuestro matrimonio. Ayúdame, por favor. Respiré hondo. Estaba dividido. El orgullo herido decía que la corriera, que no fuera menso otra vez, pero el corazón decía que le diera una chance, que tratara de ayudar. Chris, sé que la regué, continuó. Sé que mentí, que te hice menso. No merezco perdón, pero te lo pido de todos modos. Perdóname. Dame una chance de arreglar las cosas. Me levanté de la silla. Necesitaba pensar. Empecé a caminar por la cocina otra vez. La Reme se quedó sentada mirándome, esperando una respuesta. Me mentiste por 2 años, Reme. No fue un día ni una semana, fueron 2 años. ¿Cómo voy a confiar en ti otra vez? Lo sé, Chris, estuvo mal, pero estaba atrapada en esta situación. No sabía cómo salir. Ahora que descubriste todo, es como si me hubieran quitado un peso de encima. Ya no necesito mentir ni esconder. Puedo por fin pedir ayuda, tratarme de verdad. Parecía sincera, pero después de tantas mentiras era difícil creer. Y había otra cuestión. Yo sabía poco sobre adicción a las drogas, pero sabía que no era fácil dejar. Iba a necesitar ayuda profesional, tal vez hasta internación. Costaba caro y ni sabía si iba a funcionar. Si te doy esta chance, Reme, va a ser a mi modo, sin más mentiras, sin más excusas. Vas a hacer todo lo que sea necesario para dejar esa porquería, ¿entiendes? Movió la cabeza ansiosa. Sí, Chris, todo lo que quieras, solo dame esta chance. Voy a pensar, respondí. Necesito tiempo para poner mi cabeza en orden. Salí de la casa. Necesitaba estar solo. Fui al paradero de Nacho, donde siempre iba cuando necesitaba pensar. Nacho me vio llegar y ya me trajo un café. No preguntó nada, pero por mi cara debe haber notado que por fin había confrontado a la Reme. Me quedé ahí sentado por horas pensando qué hacer. Debía darle una chance a la Reme, tratar de ayudarla a librarse del vicio, o debía terminar todo, empezar mi vida solo. Todavía la amaba a pesar de todo. 15 años de matrimonio no se tiran así, pero la confianza estaba rota. ¿Cómo reconstruir eso? Pensé en sus palabras. Estaba atrapada en esta situación. No sabía cómo salir. ¿Será verdad? ¿Será que el vicio era tan fuerte que la hacía mentir, engañar, hacer todo eso? Decidí que le iba a dar una chance, pero a mi modo, con mis condiciones. No iba a ser menso otra vez. Regresé a casa al final de la tarde. La Reme estaba en la sala sentada en el sillón con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, se levantó de volada. Chris, Siéntate, Reme. Quiero decir algo. Se sentó, mirándome ansiosa. Yo estaba dividido, ¿no? Una parte quería correrla de la casa, la otra quería ayudar, pero ahí tomé una decisión que cambió nuestra vida. Pensé mucho y le dije, Reme, no te voy a abandonar, pero tampoco voy a aceptar más mentiras. O te tratas de verdad, o te vas de mi casa. Si esta historia te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por vernos.